revisar el día de hoy es el tema de las nulidades procesales, que es un tema que particularmente considero que es de vital importancia para efectos del desarrollo de un proceso. Si ustedes cogen un expediente judicial, en un 95% estoy seguro que van a encontrar siempre un tema de nulidad. ¿No? Es un tema que siempre lo vamos a encontrar presente en casi la totalidad de los procesos judiciales. Es un tema muy recurrente, ya sea porque alguna de las partes, sea demandante o demandado, o un tercero, plantea la nulidad de algún acto procesal, o sea porque el juez de repente de oficio declaró la nulidad del acto procesal, porque puede ocurrir en cualquiera de las situaciones que he planteado, las partes, terceros o el juez, quienes, ¿no?, utilizando esta herramienta, este mecanismo legal, pide las partes o declara el juez la nulidad del acto presuntamente viciado. El tema de la nulidad procesal, no hay que confundirlo con el tema de la nulidad del acto jurídico. Muchas veces se ve en la praxis judicial que los abogados, al plantear una nulidad de un acto procesal, recurren a la teoría de la nulidad del acto jurídico. Es cierto que podemos encontrar algunos elementos comunes, pero también es verdad que la nulidad procesal es una institución totalmente autónoma, que tiene sus propias características, sus propios requisitos, sus propios principios, y que no necesita, de otra institución para que pueda operar por sí misma. En consecuencia, cuando uno utiliza esta herramienta, hay que olvidarse del tema de nulidad de acto jurídico. De repente, para algunos aspectos o conceptos generales, sería bueno recordar algunos temas de nulidad de acto jurídico, pero ya para entrar al tema de la nulidad por vicio del acto procesal, hay que olvidar de esto, ¿correcto? Por eso se sostiene acertadamente que la nulidad procesal tiene que ver solamente con el acto procesal. Con el acto procesal. Y cuando hablamos de acto procesal, es aquel acto que se desarrolla al interior del proceso. Porque si fuera del proceso, no sería un acto procesal. Entonces yo cuando planteo la nulidad, es la nulidad de un acto procesal. No puedo plantear la nulidad de un acto fuera del proceso, porque no es un acto procesal. Ya sea porque lo realizaron alguna de las partes o lo realizó el juez. En cualquiera de los supuestos se puede plantear la nulidad. Pero, ¿qué debemos entender por nulidad procesal? La nulidad procesal, generalmente ha sido conceptualizada como aquella sanción impuesta por la ley, porque en la realización del acto procesal no se observaron las formalidades previstas en la norma. Sanción impuesta por la ley porque en la realización de un acto procesal no se observó las formalidades previstas en la norma o en la ley. En otras palabras, si este acto procesal no ha tenido en cuenta esta formalidad prevista en la norma procesal, este acto procesal sería nulo. Así se ha conceptualizado la nulidad procesal. Pero sin embargo, hay que tener cuidado, porque de acuerdo a ese concepto, que nos enseñaba el maestro Couture, que Ovenda, ya hace más de 60, 70 años, de acuerdo a ese concepto, solamente entonces podríamos decir que solamente un acto procesal podría ser declarado nulo si este acto incumple una formalidad prevista en la ley procesal. Eso sería el concepto. Sin embargo, no es así. No es así. Porque ya modernamente, procesalistas modernos, como Podetti, por ejemplo, señalan de que el acto procesal será declarado nulo cuando en su realización no se ha observado alguno de los requisitos establecidos en la ley. No dice formalidad, alguno de los requisitos establecidos en la ley.
Entonces, para eso, para saber cuáles son los requisitos que debe reunir un acto procesal, tenemos que retroceder un tanto. ¿Por qué? Porque debemos saber nosotros cuáles son los elementos o los requisitos constitutivos del acto procesal. Y ahí sí, lo que decía al inicio, tenemos que recordar los conceptos de teoría de acto jurídico, porque son los mismos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del acto jurídico? Está fuera de hora. Yo he dicho que cierro la puerta a 7:50. ¿Qué hora venía usted? ¿Qué podemos hacer? Si es la primera vez, ¿no va a haber otro? No va a haber otro. No va a haber otro. Discúlpeme, pero yo si eso soy tajante, ¿ya? Decía, habría que recordar cuáles son los elementos o requisitos constitutivos del acto jurídico. A ver, ustedes saben de sobra eso, porque es manifestación de voluntad. Para que haya manifestación de voluntad, ¿qué se requiere? Que el sujeto sea capaz, ¿no es cierto? Sujeto capaz. ¿Qué más? Fin lícito. Otro. Objeto física o jurídicamente posible. Observancia de la forma prevista en la ley. Estos 4 elementos constitutivos del acto procesal también tienen que estar presentes en del acto jurídico, también tienen que estar presentes en el acto procesal. Porque el acto procesal es un acto jurídico procesal. Hay gente que enseña derecho civil, no le gusta. Dice, ¿cómo que va a ser un acto jurídico procesal? No, yo he escuchado profesores acá en la universidad. Si el acto jurídico solamente puede ser entre privados, ¿por qué? ¿Por qué entre privados? Y tiene que ver, ¿por qué puede ser dentro del proceso? Tiene que ser extraproceso, no puede ser dentro del proceso. Oye, los actos procesales que se realizan al interior del proceso son interpartes. Y puede ser entre privados y entre un privado y el Estado, porque el Estado puede ser parte demandante o demandado. Y en ninguna parte se dice, por lo menos yo no recuerdo, que necesariamente para que sea un acto jurídico tiene que ser fuera del proceso. No, al interior del proceso se realiza constantemente actos jurídicos procesales. Y cuando yo le digo, dame un ejemplo de un acto jurídico procesal, la sentencia. ¿Cómo va a ser la sentencia un acto jurídico? Por supuesto, porque hay una manifestación de voluntad del juez que decide el conflicto. Claro, pero tiene que ir acompañado de los demás elementos que usted ya ha mencionado. ¿No? Objeto lícito. ¿Qué más? No, ¿objeto qué? Fin lícito, objeto jurídica o físicamente posible y la formalidad prevista en la ley. ¿Correcto? Esos son los elementos también que debe reunir todo acto procesal. Por eso se critica a aquellos que dicen que la nulidad solamente se sanciona porque hay apartamiento de la formalidad. No es así. Sujeto, objeto, fin y formalidad prevista en la ley. Son los 4 elementos, ¿no? De siempre. Si tú me dices, siguiendo a Couture, que la nulidad es la sanción prevista en la ley porque la realización del acto procesal no se ha observado la formalidad prevista en la norma, está diciendo que solamente por esto, por el incumplimiento de esto, el acto procesal es nulo. En cambio, si yo sigo la corriente moderna, dice que la nulidad procesal se sanciona o se produce cuando la realización del acto no se ha observado algunos de los requisitos esenciales en la constitución del acto procesal. Los 4 elementos son. Claro, ustedes dirán, doctor, pero cuando yo pido la nulidad de una notificación, yo estoy cuestionando la formalidad porque no se ha realizado de acuerdo al Código Procesal Civil. Perfecto, es cierto. Cuando pido la nulidad de una audiencia, porque digo que en esa audiencia, ¿no? Quien
intervino como demandante, no estaba facultado porque no tenía poder. Yo estoy tocando la formalidad del acto procesal. No, estás atacando la formalidad. Tú estás atacando al sujeto que intervino en ese acto procesal. Cuando yo pido la nulidad de todo el proceso, porque digo que el demandante es un incapaz, que está sometido a interdicción y por lo tanto él no puede interponer la demanda, ¿estoy cuestionando la formalidad? No, estoy cuestionando la capacidad del demandante. Cuando yo le digo al juez, pido la nulidad de todo lo actuado, porque la pretensión contenida en la demanda contiene una finalidad ilícita, o el objeto de la pretensión es jurídicamente imposible, yo no estoy cuestionando la formalidad. Señor juez, usted ha calificado la demanda y no se ha percatado que lo que el demandante pretende es que yo le extienda una escritura pública de compra-venta respecto a la Plaza San Martín. ¿Estoy cuestionando la formalidad? No. ¿Estoy cuestionando qué? El objeto. No es jurídicamente posible. ¿No? Pero estoy hablando de un acto procesal, la demanda. Por lo tanto, señores, en conclusión, la nulidad se puede presentar por ausencia o defecto de cualquiera de estos elementos constitutivos del acto procesal. Y de ahí justamente surge el tema de los vicios intrínsecos y de los vicios extrínsecos del acto procesal. Lo que sí es claro, que la nulidad se sanciona porque en la realización del acto hay un vicio. Ese acto está viciado. Y como hay un vicio, ese acto debe ser dejado sin efecto. ¿No? Entonces se habla de los vicios intrínsecos y se habla de los vicios extrínsecos. ¿Cuándo se dice que estamos frente a un vicio intrínseco? Cuando en ese acto procesal hay un defecto u omisión de un elemento de contenido del acto procesal. ¿Y cuáles son los elementos de contenido? Sujeto, objeto, fin. Vicio intrínseco. Vicios intrínsecos. En cambio, cuando hablamos de la envoltura del acto procesal, del aspecto exterior, de la formalidad, ahí estamos hablando de un vicio extrínseco. ¿Correcto? Dos clases de vicios, intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos, porque se refiere a un vicio de contenido o elemento de contenido, o elemento de fondo, si ustedes quieren. Vicio extrínseco se refiere al aspecto exterior, a la envoltura del acto procesal, a la formalidad que debe cumplir ese acto. Vicio extrínseco. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Bien. Dígame. Es diferente hablar de requisito de fondo de forma. Claro. Todo acto procesal, y eso no hay que olvidar, debe cumplir con requisitos de fondo y de forma. Todo acto procesal. La demanda, la tacha, la excepción, la apelación, la nulidad. Todo acto procesal tiene que cumplir con los requisitos de fondo y de forma. Todo acto procesal. Bien. En cuanto a la formalidad del acto, la formalidad del acto. En cuanto a la forma del acto procesal,
En cuanto a la forma del acto procesal, el aspecto formal. En cuanto a la forma que debe cumplir el acto procesal. Se sostiene, y eso está en la doctrina, que hay dos clases de formalidades. Para que no, mejor le vas a poner formalidades. Hay dos clases de formalidades, ¿no? Hay unas formalidades que son esenciales, y hay otras formalidades que son accidentales. Dos clases de formalidades, las esenciales y las accidentales. Las esenciales son considerados en la doctrina procesal como las más importantes. Y las accidentales son considerados como las menos importantes. Solamente la ausencia u omisión de una formalidad esencial puede generar la nulidad de un acto procesal. Solo la ausencia o omisión de una formalidad esencial puede, y estoy utilizando la palabra puede, facultativo, no digo debe, no es imperativo, puede generar la nulidad del acto procesal. Porque ustedes deben saber, y estoy seguro que lo saben, por favor, si apagan el celular se lo voy a agradecer. Y estoy seguro que lo saben. Que no todo vicio genera la nulidad del acto. No todo vicio genera la nulidad del acto. Y ya lo vamos a ver cuando veamos los principios que rigen en materia de nulidad. En otras palabras, no porque este acto procesal se ha realizado sin observar lo que dice el código es nulo. No, señor. Puede ser declarado nulo. Oiga, pero el juez no le ha tomado la declaración del testigo. Sí, pues, esa es una formalidad prevista en la ley. Pero eso no genera la nulidad. Sí, es cierto que se ha incumplido, pero no genera la nulidad, pues. ¿Por qué? Porque es una formalidad accidental. Señor, pido la nulidad de todo lo actuado porque nunca me han notificado con la demanda ni con un acto, ningún acto procesal. Esa nulidad tiene que ser declarada, fundada. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de una formalidad sustancial o esencial. Afectación al debido proceso. Se le ha recortado su derecho de defensa. No ha podido defenderse. Y en el otro, que no le tomó el juramento, ¿y en qué te afecta eso? ¿En qué te perjudica? No hay nulidad por ningún lado. Entonces, reitero, no todo apartamiento o violación de las formas previstas en la ley genera la nulidad del acto procesal. Entonces, ahí tenemos las dos clases formales esenciales, que son las más importantes, ¿no? Que pueden, su incumplimiento puede generar la nulidad del acto procesal, y las accidentales y menos importantes, que jamás su incumplimiento van a generar la nulidad del acto procesal. ¿Estamos? Ahora, decía yo al comienzo que la nulidad procesal, la institución, porque la nulidad es una institución, la institución de la nulidad procesal tiene sus propios principios. ¿Correcto?
Si ustedes recuerdan, el Código Procesal Civil tiene como punto de entrada, tiene como puerta de acceso los principios que están en el título preliminar. Esos principios, ¿no?, son, o mejor dicho, son valederos para todo el Código Procesal. Esos principios se deben tener presentes cada vez que se tenga que aplicar una norma procesal. Cada vez que el juez quiera resolver, recurrirá a esos principios, si que es necesario. Pero esos principios que están en el título preliminar no son los únicos. Hay una serie de principios que, si bien es cierto, no lo encontramos en el título preliminar, pero eso no significa que no estén implícitamente reconocidos en el Código Procesal Civil. Si ustedes, por ejemplo, se ubican en el título preliminar, no encuentran el principio de legalidad. Pero ¿alguien puede dudar que el principio de legalidad no rige en materia de derecho procesal civil? ¿Que no rige para el Código Procesal Civil? Obviamente nadie puede pensar eso, estaría loco. Pero el principio de legalidad es un principio de carácter constitucional. Y como es un principio de carácter constitucional, irradia hacia cualquier norma sustantiva o adjetiva. Y así como tenemos principios generales que están en el título preliminar, también hay principios específicos para determinadas instituciones. El principio, salud, disculpe que no lo había, estaba dejando pasar porque de repente la gripe porcina. Así comienza con unos resfriados, dice, ¿no? Con unos estornudos. Así que, o sea, hasta allá usted ya. Allá. Felizmente. Bueno, decía, así como hay principios generales, hay principios específicos para determinadas instituciones. Y ustedes ubíquense en los artículos 171 y siguientes y encuentran principios que rigen específicamente para la nulidad. Y si ustedes van al tema probatorio, 171 y siguientes, y si ustedes van al tema probatorio, ¿no?, en materia de prueba hay una serie de principios: el principio de adquisición, el principio de oportunidad, etcétera, etcétera, que también están, pero en la parte de la prueba. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esos principios que rigen especialmente en materia de nulidad procesal. Correcto. Son un montón de principios, pero vamos a ver lo más importante, si se quiere. Correcto. Un primer principio es el principio de legalidad. Que también es conocido como principio de especificidad. Especificidad. Legalidad o especificidad. ¿No? ¿Por qué? Porque este principio se resume en esta frase: no hay nulidad sin ley específica que lo señale. O no hay nulidad sin ley específica que la establezca. Esa es la frase. No hay nulidad sin ley específica que la señale. Y eso lo encontramos en el artículo 171. ¿Qué dice el artículo 171? Dice lo siguiente: la nulidad se sanciona solo por causa establecida en la ley. Principio de legalidad.
No hay nulidad sin ley específica que la establezca o que la sancione. ¿No? Entonces dice, la nulidad se sanciona solo por causa establecida en la ley. En otras palabras, para que el juez declare la nulidad, la ley lo tiene que señalar así. Ejemplo, artículo 108. ¿Qué dice el artículo 108, última parte? Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la titularidad del derecho discutido. Acá hay un ejemplo. Expresamente el artículo 108 dice, juez, declara nula el acto procesal si se realizó por una de las partes después que perdió la titularidad del derecho discutido. Esa actividad tiene que ser declarada nula conforme al 108. 122. ¿Qué dice el 122? Segundo párrafo. La resolución que no cumpla con los requisitos antes señalados será nula. Principio de legalidad. La ley, artículo 122, sanciona con nulidad la resolución que no cumpla los requisitos aquí establecidos. Y así podemos dar más ejemplos. Ahí tienen dos. 108, 122, ahí está, ¿no? Señalado el principio de legalidad, porque la propia norma señala, ¿no?, la nulidad del acto procesal si no se cumplen los requisitos señalados. ¿Correcto? Correcto. Pero ese principio de legalidad no está solo. No es el único. No es el único. Porque vamos a encontrar de la mano con este principio el principio de nulidad implícita. Nulidad implícita. También se le conoce como principio de finalidad incumplida. Nulidad implícita o finalidad incumplida. ¿Dónde lo encontramos? También en el 171. En el mismo primer párrafo del 171. Miren lo que dice. Ya hemos leído, la nulidad se sanciona solo por causa de establecer la ley. Eso es principio de legalidad. Continúa. Sin embargo, aquí viene, puede declararse la nulidad del acto procesal, ¿se entiende? Cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. ¿Qué nos está diciendo el código? Aún cuando la ley, Código Procesal Civil, no sancione con nulidad el acto procesal, este acto será nulo si no cumple con la finalidad a que está dirigido. Nulidad implícita. Implícitamente, el código dice, si el acto procesal no cumple su finalidad, ese es nulo, aun cuando la ley no lo declare. ¿Por qué? Porque no cumple con la finalidad, pues, finalidad incumplida. ¿No? 171. Entonces, ustedes se van a encontrar con un montón de supuestos en que la ley no sanciona con nulidad, pero el juez lo declara, porque el juez estima que ese acto procesal no puede cumplir la finalidad que está dirigiendo. Voy a dar algunos ejemplos para que vean ustedes cómo se presenta este principio de nulidad implícita o finalidad incumplida. ¿No? Imaginemos, Juan demandado, deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Juan deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Y también formula una tacha contra un documento que ha ofrecido el demandante como medio probatorio. Tacha de documento y excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Correcto.
Pregunta. ¿La excepción en qué momento debe resolverse? En el acto o en el auto de saneamiento procesal. ¿Y la tacha en qué momento? En la audiencia, omisión. En el medio probatorio. Omisión. ¿Ahí mismo? ¿Sí o no? Omisión del medio probatorio. ¿Sí o no? No. No, No, porque el la saneamiento tiene sentencia una finalidad o la distinta emisión. a la finalidad de la tacha. El saneamiento tiene por finalidad establecer la validez de la relación jurídica procesal y la tacha no tiene nada que ver con la validez de la relación jurídica procesal. No puede ser allá. ¿No? Tiene que ser, y lo dijimos la vez pasada, al elaborar el cuadrito, al momento de que el juez fija los puntos controvertidos y admite los medios probatorios o en la sentencia. Generalmente es la sentencia. Pero bueno, en este proceso, en la que el demandado dibujó la excepción, se corrió el traslado de la excepción. ¿A quién se corre el traslado? El demandante. Al demandante. El demandante absolvió el trámite, contestó el traslado. Y el juez dijo, por absuelto el trámite y téngase presente al momento de resolver. Bueno, emite el auto de saneamiento. Declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida y en consecuencia saneó el proceso. Pero, oh sorpresa, no ha resuelto la excepción cuando debió resolverlo aquí. No lo ha resuelto. Se le pasó. La pregunta es, ¿este auto que declara saneado el proceso y válida la relación procesal puede cumplir su finalidad? De ninguna manera. El código dice que el auto de saneamiento que no resuelva las excepciones es nulo. No dice. Pero sí dice el 172, principio de nulidad implícita. Si el acto procesal no cumple la finalidad, será declarado nulo. Ahí se aplica este principio. ¿No? Entonces, cada vez que encontremos un acto procesal que no puede cumplir su finalidad, aun cuando la ley no lo sancione, el juez lo tiene que declarar. Porque si no, el proceso se afecta. Otro ejemplo. No hay excepciones. Ya se declaró saneado el proceso. ¿Correcto? Ya se fijaron los puntos controvertidos. Perfecto. Se ha convocado a la audiencia de prueba. Ya estamos casi por concluir el proceso. A la audiencia de pruebas. En este momento, aquí en esta audiencia, el juez se entera, a raíz de la información que recibe en ese momento, de que los demandados no son dos, sino tres. Juan, Pedro y Miguel. Y solamente se ha emplazado a Juan y Miguel. Y falta Pedro, que es el consorte necesario, que debió ser notificado por la demanda. Pero no lo ha sido. Yo pregunto, ante esa situación advertida ya por el juez, ¿podré pedir una sentencia válida? En alguna parte del código dice que si en un proceso un liticonsorte necesario no es incorporado o emplazado por la demanda, será nula toda la actividad procesal. No existe. No hay. Pero sí tenemos el principio de nulidad implícita o finalidad incumplida. ¿Qué tiene que hacer el juez? Declarar nulo todo lo actuado. No, hasta el auto de saneamiento. Todo. ¿Para qué? Para emplazar debidamente a este liticonsorte necesario que no ha sido notificado por la demanda. ¿No? Entonces, cada vez que se advierta que ese acto procesal no puede cumplir la finalidad a que está dirigido, es nulo. Todo lo actuado. Listo. Tenemos ahí ya dos principios. Otro principio muy importante, que no son los únicos. Principio de ¿qué principio? A ver, que se acuerdan ustedes de algún principio. ¿No se acuerdan?
Principio de convalidación. Principio de convalidación. El maestro Couture utilizaba una frase que aún perdura, porque todavía es aplicable. Dice, en principio, todo acto procesal viciado se convalida con el consentimiento. Eso perdura. En principio, todo acto procesal viciado se convalida con el consentimiento. Esa es la frase, ¿no? ¿Y la que iba a llegar tarde? Sí, doctor, ella. Sí es. No voy a aceptar la próxima. Ahora una excepción nada más. Tiene que venir más temprano, pues. No, aquí está mi cosa, doctor. Ah, no, pues tiene que venir más temprano. Está mi cosa. A ti sí dice que dice la sabea, ¿no? ¿Por qué, doctor? ¿No sabes por qué? No, doctor. No te vayas a molestar. Me siento mal. ¿No tú tendrás a monja? No, Porque no llegas a metro. Está buena, está buena. ¿Quién te ha dicho que no te vas a molestar? Pues ya del mundo. Es un chiste sano. No es permisible mientras que no sea. Claro, es sano. Entonces, vamos a hablar del principio de convalidación, ¿no? En principio, toda nulidad se convalida con el consentimiento. ¿Qué significa eso? Lo que decíamos también casi al comienzo. No toda omisión, no todo defecto del acto procesal va a generar la nulidad del acto procesal. No, señor. Porque muchas veces el presuntamente afectado convalida el acto procesal. Ya sea porque se produce una convalidación tácita o una convalidación expresa. Este principio también está en el 172. El 172. ¿No? ¿Qué dice el 172? Vamos a leer. Creo que segundo párrafo. 172. Dice, segundo párrafo. Hay también convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que está establecido. Tercer párrafo. Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. Artículo 172. Aquí está el principio de convalidación. El primer párrafo también es convalidación. Vamos a dar ejemplos, porque con los ejemplos se puede entender realmente el derecho procesal. Yo siempre he sostenido que el derecho procesal meramente teórico, no da verdad, no podemos entenderlo a cabalidad, ¿no? Es cierto que la teoría tiene que estar presente, pero tiene que ir de la mano con la práctica, si no va a ser imposible. El derecho procesal sin práctica, difícil que lo entienda. Se lo digo. Bien, principio de convalidación, ¿no? Ya hemos dicho, dos clases de convalidación, expresa y tácita. Yo le digo, si demanda Juan y Pedro y se advierte del expediente que solamente ha salido la notificación con la demanda para Juan y no hay notificación para Pedro, no ha sido notificado Pedro válidamente, se han olvidado de cursarle la notificación, puede tener el mismo domicilio de Juan o vivir, pero no hay notificación. Sin embargo, Pedro, que no ha sido demandado, no ha sido notificado, se apersona al proceso y dice: he tomado conocimiento extraoficialmente del inicio de este proceso y dándome por notificado procedo a contestar la demanda. ¿Convalidación expresa o tácita? Expresa. Expresa. ¿Por qué expresa? Porque el afectado está ratificando el acto procesal viciado.
Convalidación expresa. Ratifica el acto procesal viciado. Está bien, no me han notificado, está bien ya, no hay problema, pero contesto. ¿No? Por eso es que el artículo 172 señala, dice, hay también convalidación. No, el primer párrafo. Tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución. Ahí está. ¿No? He tomado conocimiento extraoficial y me apresuro a contestar la demanda. Puede ser que su codemandado, quien fue notificado, le agenció una copia y bueno, pues ya se da por notificado. Pero yo he visto abogados que sucede esto, ¿no? Dice, no he sido notificado, pero me apresuro a contestar. Otro sí digo, solicito la nulidad de la notificación por cuanto no he sido notificado. Oye, ¿para qué contestas? Es un contrasentido, pero ocurre en la práctica. Ojalá que ustedes no incurran en esa situación, ¿no? Y si lo hacen, jamás digan que yo he sido su profesor, porque me van a hacer quedar mal. ¿Ya? Convalidación expresa. Convalidación tácita. ¿Cuándo se produce la convalidación tácita? Cuando el perjudicado con el acto procesal viciado no formula la nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo. No formula la nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo. Convalidación tácita. Cuando el perjudicado con el acto procesal viciado no formula la nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo. Tercer párrafo del 172. Ahí está. Convalidación tácita. ¿No? Es decir, si tú puedes atacar el acto procesal y no atacas, estás convalidando, pues. Decía Couture, si puedes atacar el acto procesal y no atacas, te quedas callado, guardas silencio, estás de acuerdo, estás convalidando. La primera oportunidad que tuvo para hacerlo. Como dice el maestro Monroy, yo no puedo guardarme bajo la manga, ¿no?, este vicio para recién, a último minuto o en último momento sacarlo. Y pido la nulidad de todo lo actuado porque no he sido notificado con la demanda. Eso no puedo hacer. ¿No? Ejemplo muy sencillo. Demanda, ¿no? Se decreta la rebeldía del demandado, se le notifica para que proponga sus puntos controvertidos, ¿no? Se admiten los medios probatorios, se fijan los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios, luego hubo una audiencia de pruebas. ¿Qué se advierte acá? Que el demandado jamás fue notificado con la demanda. No fue notificado. Efectivamente, no hay cargo, no ha sido notificado. Pero sí le notificaron la rebeldía. Le notificaron para que proponga los puntos controvertidos. Lo notificaron para la citación de la audiencia de pruebas. Sale la sentencia en su contra y en ese momento dice, pido la nulidad de todo lo actuado porque no he sido notificado con la demanda. Muy tarde. Primera oportunidad. ¿Cuál es la primera oportunidad? El momento inmediatamente posterior de tomar conocimiento del acto procesal viciado. ¿Cuál es el momento inmediatamente posterior? Cuando me notificaron la rebeldía. Aquí tuve que salir y decir qué rebeldía si no he sido emplazado válidamente. Ahí debí ser cuestionado, pero no esperar que transcurra todo el proceso para que recién con la apelación de la sentencia pretendan la nulidad de todo lo actuado. Eso no es procedente. La notificación es válida cuando se realiza a una oficina anterior. Depende de qué proceso estamos hablando.
Bueno, en los alimentos hay que notificar en el domicilio real del demandado, ¿no? Si se ha hecho en un domicilio donde ya no habita y hay forma de mostrar, ese acto procesal de notificación no es válido. Pero si se trata, por ejemplo, de una obligación de dar suma de dinero, pago de una letra de cambio y en la letra se ha fijado ese domicilio y yo me he cambiado, no, ese es el domicilio válido. Salvo que yo, de acuerdo al artículo 40 del Código Civil, le haya comunicado cambio de domicilio. Pero si no le he comunicado, ese es el domicilio válido. No, pero ya no vivo ahí hace 2 años, era inquilino. Ese es el domicilio válido. Porque tú debiste comunicar que te cambiaron. Pero para los otros casos de alimentos no, porque yo no sabía que me iba a demandar y le iba a decir a la demandante, oye, por si acaso, si me demanda estoy viviendo en tal sitio. Nadie dice eso, ¿no? Entonces, ella primero debió cerciorarse, ¿no? Tomar datos, agotar la búsqueda, a ver si vive o no. Pero por lo menos, creo yo, si se notifica en un domicilio donde ya no habita, los actuales habitantes tendrán que devolver la cédula, poner en conocimiento a la demandante, a ver qué es lo que dice. Y si la demandante insiste que ese es su domicilio, yo creo que ese proceso se va a caer. Porque sale el demandado y acredita, acá está mi nuevo domicilio, la RENIEC, que es público. Cualquiera puede acceder a la RENIEC, ¿no? Hay una norma que dice que el domicilio que se fija para la RENIEC, ese es el domicilio válido. ¿Correcto? Bien, entonces, ahí tenemos la convalidación expresa y la convalidación tácita. Recuerden, la convalidación tácita, quien no formula la nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, convalidó el acto procesal. ¿No es cierto? Y la primera oportunidad se entiende que es el momento inmediatamente posterior que se toma conocimiento del acto viciado. Claro, una pregunta. A veces en los principios, como que a veces no es que haya contradicciones, pero a veces deja pensando, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la relación jurídico-procesal, que el juez ya la define, ¿no? En el auto de saneamiento, sabemos que él puede, hasta un momento antes de la sentencia, en la misma sentencia, se puede pronunciar de la relación jurídica procesal. Eso quiere decir que en un momento que le tocó al demandado poner tal vez o deducir una excepción, en el momento que tuvo, no lo hizo, tal vez se le fue. Entonces, pero no podría deducir el demandante, por ejemplo, decirle, ¿por qué me castigas y te pronuncias al final de la relación jurídica cuando ese problema debió haberlo hecho él? Entonces, esa es una convalidación de él. ¿Por qué me afectas a mí? Está bien, tienes el deber y el derecho de hacerlo, pero ahí parece como que hay una contraposición, porque está bien, el proceso es de impulso de partes. Entonces él puede decir, pero caray juez, ¿por qué me perjudicas a mí si él ya convalidó? Si él no era Pedro Sánchez y es el hijo Pedro Sánchez otra cosa, él ya se metió en el pleito, convalidó. ¿Cuál es ahí el razonamiento que deberíamos tener en tal caso? Y te estás olvidando de algo importante. Los actos procesales, ¿no? O mejor dicho, aquellos vicios que afectan el orden público jamás pueden ser convalidados. El orden público está por encima, o disculpen, el interés público. Aquellos vicios que afectan el interés público jamás podrán ser convalidados, porque el interés público está por encima del interés privado. En consecuencia, en un proceso donde, por ejemplo, se emplaza a Juan María José, cuando se debió emplazar a su papá, que es solamente José, ¿no? Y debidamente se ha emplazado al hijo, y el hijo ha salido, ha contestado la demanda y no ha dicho que él no es parte de la relación, debió deducir la excepción, no quiere decir que ya convalidó, no, porque ahí se está afectando el interés público. Entonces, hay situaciones en que efectivamente, mala suerte, muy tarde, eso lo debió decir el demandado, ya convalidó. Pero aquellas situaciones en que no se puede convalidar porque se afecta el interés público, ahí no funciona la regla que tú estás mencionando. Por eso es que el artículo 176, la última parte, dice que los jueces solamente pueden declarar de oficio las nulidades insubsanables. ¿Y cuáles son las nulidades insubsanables? Las que afectan el interés público. Solamente ellas. Porque las que afectan el interés privado, que lo alegue. Que lo alegue. ¿No? Por ejemplo, volvamos acá a esto de acá. Volvamos a esto de acá.
No se notificó la demanda. Se declaró la rebeldía, fue notificado el demandado. Se le notificó para que proponga sus puntos controvertidos, no dijo nada. Se le notificó la fijación de los puntos controvertidos y la admisión de las pruebas, no dijo nada. Se le notificó para la audiencia de pruebas, no asistió, tampoco dijo nada. Cuando el juez va a emitir sentencia, dice, oye, un momentito, no he notificado al demandado. El juez de oficio puede decir, declaro nulo todo lo actuado porque el demandado no ha sido notificado. Interés privado. Él debió salir en la primera oportunidad y no lo dijo. Correcto. Pero les cambio de escenario. Demanda. ¿Correcto? Se corre traslado. Pasan los 30 días, proceso de conocimiento, no contesta la demanda. El demandado pide que se declare la rebeldía. El demandado pide que se declare la rebeldía. El demandante pide que se declare la rebeldía. Cuando el juez va a proveer la rebeldía, advierte que no ha sido notificado el demandado. Pregunta, ante esa situación, el juez dirá, bueno, pero no ha sido notificado, que salga el demandado y que pida la nulidad, o el juez ordenará sobrecarte el autoadmisor. Porque el juez es el director del proceso y tiene que garantizar el derecho al debido proceso. Esta es una situación totalmente distinta acá. ¿No? Acá el juez no se dio cuenta, pero notificó la rebeldía. Y si el demandado hubiera alegado la nulidad, 100% seguro, nulo. Porque se afectó el derecho al debido proceso. No dijo nada. Acá no, el juez se percató. Entonces acá el juez no puede decir, bueno, no es notificado, bueno, que salga él, pero cuando le notifique la rebeldía y si dice algo, bueno, que no. Tú eres el director del proceso, tienes que cautelar el derecho al debido proceso. ¿Correcto? Por eso es que el 176, último párrafo, dice, solo los jueces declaran de oficio las nulidades insubsanables. Punto. Es decir, las que afectan el interés público. Doctor, un ejemplo, digamos que se da un proceso y viene el auto de saneamiento. ¿Ya? Así como ha cambiado un poco el proceso, porque no es como cuando lo vimos hace 2 años. Claro, sí, parche, pero digamos que el juez en ese instante, él declara una relación jurídica procesal válida, se pronuncia sobre los puntos él mismo fija los puntos controvertidos, eso es recontra nulo, no puede hacer todo en una sola resolución. Que fija saneamiento. Claro, fija saneamiento, claro, fija los puntos controvertidos, porque así me ha llegado una resolución. Esa resolución es nula. ¿Por qué? Porque no le da la oportunidad que las partes propongan sus puntos controvertidos. Está recortando el derecho de defensa. Como cuando se notifican 3 resoluciones a la vez en un mismo día, eso también. No, creo que no. Ahí sí no creo. Ese es común, costumbre común de que, no, en una, por ejemplo en las algas, ¿no? En una sola notificación le adjunta la resolución 4, 5, 6 y 7. 4, ¿qué? Nulo no. Eso no hay nulidad. Te pueden notificar 5 resoluciones al mismo momento. Y eso ocurre a cada rato. Porque la ley no dice que hay que notificar a cada uno en su momento. Ahí sí no hay, en el segundo caso no hay nulidad por ningún lado. Pero así sea la de saneamiento con la que ella me dice fijación de puntos. No, esa es otra cosa. Pues. Me notifica el saneamiento y el mismo día me notifica la fijación de punto controvertido. ¿Y cuál es el plazo que me da para yo? Ahí sí pues. Yo ¿cuál tengo que pedir la nulidad? ¿Qué pedía? ¿La nulidad de las notificaciones o la nulidad del auto que fija los puntos controvertidos? Del auto que fija los puntos controvertidos. No de las notificaciones, del auto que fija los puntos controvertidos, porque no se me otorgó el plazo de ley para yo poder fijar los míos. Entonces hay que ver qué cosa cuestionamos. Ese es otro tema. Que a veces yo por mal manejo del proceso cuestiono un acto que no es el que debo cuestionar. Entonces hay que saber manejar el proceso. Bien, ahí tienen ustedes el principio de convalidación. Ya lo hemos explicado. ¿Qué otro principio tenemos? El principio de protección. No sé, mi papá. Principio de protección. ¿Cómo se resume este principio en esta frase?
Nadie puede alegar a su favor su propia torpeza. Nadie puede alegar a su favor su propia torpeza. ¿No? En otras palabras, si tú eres quien ha generado el vicio, si tú eres quien ha dado lugar a la nulidad del acto procesal, no te puede beneficiar y ahora tú mismo pedís la nulidad del acto. Es decir, tú mismo produces el vicio y ahora tú mismo pides la nulidad. No, pues. Eso no se puede. Yo no puedo beneficiarme con mi torpeza. Esto está en el artículo 175. 175 del Código. Inciso 1. Dice, el pedido de nulidad será declarado inadmisible e improcedente según corresponda cuando 1. Se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio. Tú has propiciado, o has permitido, o has dado lugar al vicio, ese acto procesal no es nulo. Y ocurre muchas veces. ¿No? Un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Pido la nulidad de todo lo actuado, desde la notificación del auto de saneamiento, porque por un error de mi abogado señalé mi casilla, el domicilio procesal en la casilla 353 del Colegio de Abogados, cuando en realidad es el 335. Y si tú mismo propicias y quieres la nulidad de todo lo actuado, no, pero la culpa es mi abogado. ¿Quién contrata al abogado? ¿Tú? ¿O acaso el juez te pone el abogado? ¿Tú? Entonces tú tienes que arreglar con tu abogado esa situación, pero el juez no te va a hacer caso. Ahí no hay nulidad. Ha sido notificado donde tú dijiste que se te debía notificar. Que te hayas equivocado el número, problema tuyo. Así, sencillo. Correcto. Principio de protección, que también está en nuestro código. ¿Qué otro principio importantísimo tenemos? Principio de conservación. Estoy señalando lo más importante, ¿sabes? Porque en realidad ustedes se encuentran, agarran 2 o 3 textos y van a encontrar en esos 3 textos principios distintos inclusive. Que el otro no lo mencionó porque no lo considera importante, él sí lo considera. Lo más común y lo más conocido. Principio de conservación, que se encuentra en el artículo 173 del Código. ¿No? ¿Qué significa o cómo se resume este principio de conservación? ¿No? Solamente serán declarados nulos aquellos actos procesales que son dependientes del acto procesal viciado. Solamente serán declarados nulos aquellos actos procesales que son dependientes del acto procesal viciado. Que son dependientes del acto procesal viciado. A contrario sensu, los actos procesales independientes del acto procesal viciado conservan su validez, no se afectan. No hay afectación. Y recuerden además que la nulidad del acto procesal no es hacia adelante, jamás es hacia atrás. ¿No? Si yo pido la nulidad de la audiencia de pruebas porque no he sido notificado para concurrir a la audiencia, es de aquí hacia adelante, los de atrás no se afectan. ¿No es cierto? Los de atrás no se afectan. Si yo pido la nulidad de todo lo actuado, porque no he sido notificado ni con la demanda, ni con la rebeldía, ni con el auto de puntos controvertidos, ni con la audiencia de pruebas,
y así es porque no he sido notificado, se están enviando a un domicilio que no es mío, se declara nulo todo lo actuado y por lo tanto que se vuelva a notificar con la demanda lo que se actuó en el cuaderno cautelar, eso no se afecta, porque el cuaderno cautelar, como es un proceso autónomo, es independiente de estos actos procesales. Entonces, el embargo, la modificación, la variación del embargo, el aumento de la medida cautelar, eso, válido, eso no se afecta, porque no es dependiente de esto. Principio de conservación, ¿no? Artículo 173, que dice así: la declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de aquel. ¿Correcto? No alcanza a los posteriores ni a los anteriores que sean independientes de aquel. ¿No? Se dice que la nulidad tiene un efecto cascada hacia adelante, todo hacia adelante, efecto cascada. Todo lo que sea dependiente se cae, lo que es independiente se conserva. Y sabemos, pues, usted lo conoce por teoría de acto jurídico, el acto procesal declarado nulo es un acto procesal muerto, ¿cierto? Y en el proceso no tiene ninguna validez, es como que nunca hubiera existido, eso lo sabemos. Principio de subsanación. Que está en el artículo 172, cuarto párrafo. Este principio nos dice que no hay nulidad si la subsanación del acto procesal viciado, no hay nulidad si la subsanación del acto procesal viciado no altera el sentido de la decisión. No altera el sentido de la decisión. Artículo 172. El sentido de la decisión. 1, 2, 3, 4. No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. No hay nulidad. Si tú, juez, lo puedes subsanar y esa subsanación en nada va a influir, no va a alterar el sentido de tu decisión, no hay nulidad. 172, cuarto párrafo. Un ejemplo para entender. Un ejemplo para entender. Por ejemplo, el juez emite sentencia. ¿Correcto? Emite sentencia. Y se olvidó resolver la tacha del documento. ¿Se olvidó? Dijo que lo iba a resolver en la sentencia y se olvidó, se le pasó, ocurre pues. El juez es un ser humano, ¿no? Y por lo tanto susceptible de cometer error. Hay un error ahí. ¿Correcto? Se apela a la sentencia. El demandado apela a la sentencia. Y el demandado aprovecha de esta omisión para pedir dentro de los fundamentos de la apelación que se declare nula la sentencia porque el juez no ha resuelto su tacha. Pido la nulidad de la sentencia, dice como fundamento de la apelación, porque no ha resuelto mi tacha que formuló en su oportunidad. Bueno, en principio podría ser que esa sentencia sea nula, en principio, pero habría que ver de qué se trata la tacha, señor. ¿Qué has tachado? El documento. ¿Y por qué has tachado el documento? Porque es una fotocopia. Ah, ¿sí? ¿Y quién te ha dicho que se puede tachar porque es una fotocopia? Esa tacha es improcedente. Cuidado con la gripe aviar. Aviar no es la gripe aviar, esta es la gripe porcina, ¿no? Ya le hemos pasado. Ahora es la porcina. Entonces, ¿qué ha tachado porque es una fotocopia? Y la tacha solamente puede ser por nulidad o falsedad, ¿no? Porque es fotocopia. Esa tacha es totalmente improcedente. Por lo tanto, el hecho de que el juez no lo haya resuelto no va a alterar el sentido de la decisión. ¿Qué va a hacer el superior? Integrar la sentencia y acabó el tema. Subsana.
O el mismo juez, con un auto, ¿no?, integra la resolución, subsana el defecto. No se afecta, no hay afectación. Para que vean ustedes, con los diversos ejemplos que estoy dando, lo que hemos dicho al comienzo de esta clase. No todo vicio genera la nulidad, señores. Para eso hay una serie de principios. Y hay uno importante que todavía falta. Entonces, pues, como se dice, la nulidad no se declara por la nulidad. Ya no hay esos tiempos de que, el juez no tomó juramento, nulo. La notificación no tiene firma del escribano, nulo. Que en esta resolución le falta el número de resolución, nulo. No, señor, eso no es así. Recordemos que mientras el proceso es un ir hacia adelante, es un ir hacia la solución del conflicto, la nulidad representa todo lo contrario, es un retroceso, es un ir hacia atrás, es un regreso. Y lo que se quiere es que el proceso cumpla su finalidad. Solamente en los casos graves, en los casos de omisión o defecto de un acto procesal que afectan el interés público, ahí sí podemos nosotros entrar a decir que ese acto procesal es nulo. Si no, no hay nulidad. Doctor, pero también se puede utilizar, digamos, de alguna manera la nulidad para dilatar el proceso, o sea, dependiendo de nuestra conveniencia, ¿no? Bueno, normalmente, en el 90% de los casos, la nulidad se utiliza como un mecanismo dilatorio, ¿no? Generalmente, los demandados, puede ser el demandante, pero generalmente los demandados lo utilizan como un mecanismo de dilación del proceso. Para todo piden la nulidad, o de todo apelan. Sí, hay gente, nosotros estamos cansados ahí en la sala de ver, ¿no?, apelaciones, pero apela a todo, ¿no? Porque el juez lo miró mal, apela a su resolución. Pues eso no es así, ¿no? Entonces no se puede estar pidiendo la nulidad por la nulidad. Ahora, lo que pasa también es que muchas veces los jueces no sabemos utilizar las herramientas que nos da el código. Yo no dije, pero ya que tú has tratado el tema, por ejemplo, ¿no?, muchas veces los abogados no conocemos, ¿no?, la trascendencia o la importancia de esta institución. Muchas veces los abogados utilizamos, ¿no?, de mala forma esta institución. Por eso esta institución está desprestigiada. Está hablando de la nulidad procesal. No, el Poder Judicial, sino de la nulidad procesal. Está desprestigiada la nulidad procesal, porque todo el mundo da nulidad, seguro que para dilatar. Cuando en realidad la nulidad tiene una finalidad. ¿Cuál es? Garantizar el derecho al debido proceso. Esa es la finalidad de la nulidad. Que el proceso sea correcto, que el proceso sea válido. Esa es la finalidad. Pero lo desvirtuamos, ¿por qué? Porque para todo pedimos la nulidad. Y no es así, señor. Con los principios que estamos señalando, lo estamos. Entonces, decía, los jueces no utilizamos los mecanismos. ¿Por qué? Nulidad, traslado de la nulidad. Ya ganó tiempo el demandado. Y el proceso se va engrosando. Cuando el juez, utilizando los principios del proceso, muy bien podría de repente resolver de plano y decir, oye, tu nulidad es improcedente, tu nulidad es inadmisible, o es infundada, de plano. ¿Por qué no se puede resolver? Por supuesto, por el principio de economía procesal yo resuelvo. Esta nulidad es igual a una nulidad anterior, de plano la declaro improcedente, ¿para qué corre traslado? Y la ley me lo permite, ¿no? Y sancionar a los litigantes y abogados maliciosos que utilizan indebidamente esta institución. Multa, pues múltalo. Lo que pasa es que no se hace eso. Pero dicen, no, que me voy a estar peleando con el abogado. Pero te está fastidiando en el proceso. El otro principio, señores, es el principio de trascendencia. Trascendencia. Por favor, una hojita. Asistencia, por favor. Una hojita. Una hojita. No tengo, pero ¿no hay?
¿Tienes? Tú, chiquito, Ya está, ya falta. Acá está este ganó. Solamente un nombre y apellido. Un nombre y un apellido, hermano. Póngale la fecha arriba, por favor. Principio de trascendencia que se encuentra en el artículo 174 del Código Procesal Civil. Principio de trascendencia e interés para pedir la nulidad, 174. Hasta ahora no nos explicamos por qué no. En la sumida del 171 se habla del principio de trascendencia y dice legalidad y trascendencia, cuando en realidad el principio de trascendencia está en el artículo 174. Pero eso corrobora lo que siempre señalamos y que ustedes también deben saber. Cuando ustedes se remitan al código o lean un artículo, no se remitan a la sumida. Dejen de lado la sumida. Ustedes remítanse al texto del artículo, porque la sumida no es parte del artículo. Y la sumida muchas veces lo hace el impresor, lo hace el editor, que en algunos casos no son ni abogados. Entonces, vemos muchas veces que la sumida no concuerda con el texto. O la sumida de este código difiere de la sumida del otro código que es hecho por otro editor. Y ese difiere con el del tercero, que es otro editor. Y acá tenemos un caso. La sumida que tenga el 171 no corresponde al texto del 171, porque dice principio de legalidad y trascendencia, cuando la trascendencia está en el 174. Y este principio de trascendencia, ¿cómo se resume? En una frase muy sencilla: no hay nulidad sin perjuicio. No hay nulidad sin perjuicio. O no hay nulidad sin agravio. No hay nulidad sin gravamen. No hay nulidad sin daño. Eso es el principio de trascendencia. En otras palabras, si yo pretendo que se declare la nulidad del acto procesal, ese acto procesal viciado me tiene que causar un perjuicio. Y si no hay perjuicio, no hay nulidad. Por ahí estamos mal. Pido la nulidad de la resolución porque no tiene número de orden. ¿En qué te perjudica? ¿En qué te perjudica? Pido la nulidad de la declaración testimonial porque no tomaron el juramento al testigo. ¿En qué te perjudica? ¿Cuál es el perjuicio? No hay. Entonces, hay que empezar por ahí. Solamente se sanciona con nulidad el acto procesal si le causa perjuicio o agravio al nulidicente. Y no solamente eso, porque el código nos dice que además de causar el perjuicio, el afectado tiene que decir, tiene que explicar qué medio de defensa no ha podido utilizar como consecuencia directa del acto procesal viciado. Es decir, no vas a decir, señor me perjudicó, sino qué medio de defensa no has podido utilizar como consecuencia directa de ese acto procesal viciado. A ver, explícame pues, ¿qué? ¿No has podido apelar, no has podido impugnar, no has podido tachar? A ver, dime. Señor, no he sido notificado de la demanda. ¿Qué medio de defensa no has podido utilizar? No he podido contestar la demanda. Evidente, ahí está el ejemplo, es clarísimo, ¿no? Pero no hay número de orden. Perjuicio. ¿En qué te perjudica? No, que yo no sabía pues si ese es el número, de repente me han puesto una resolución bajo la manga. ¿Cuál es la defensa que no has podido utilizar? ¿Correcto? Y ese principio de trascendencia está unido con el principio de interés para pedir la nulidad. ¿No? ¿Qué significa eso? Que la nulidad tiene que ser solicitada por el directamente afectado.
Él es el que tiene que pedir la nulidad. Pido la nulidad de todo lo actuado porque mi hermano, el codemandado, no ha sido notificado. Que salga tu hermano y que pida la nulidad. Tú no eres el perjudicado. El presuntamente perjudicado sería tu hermano, que salga él. No, el que está de viaje no puede, mala suerte, que salga él. Tú tienes que tener interés directo y específico en el acto procesal viciado. No lo tienes. Ese es el principio de trascendencia e interés para pedir la nulidad. ¿Alguna pregunta sobre estos principios? ¿Algo que no les haya gustado? Doctor, una Toda pregunta. la clase. Doctor, una pregunta. Usted dijo hace un momento que la nulidad es una institución. Así es. ¿Cierto? Y que como toda institución tiene inmersa en ella intrínsecamente todos los principios que nos han dicho. Sus principios, sus teorías. Claro, dígame, ¿esta nulidad como principio puede ser aplicada extensivamente a otras ramas del derecho? ¿O es exclusiva del derecho procesal civil? Algo que debemos aprender es que ustedes saben que cuando hay un vacío o defecto de la ley, yo puedo recurrir a los principios, a la doctrina o a la jurisprudencia. Correcto, eso lo sabemos, ¿no? Bien. Y una forma de integrar una norma cuando hay un vacío es a través de la analogía. Pero en materia de nulidad no cabe la analogía. No es posible. Yo no puedo utilizar una norma del Código Procesal Civil que rige en materia de nulidad para aplicarlo, digamos, a materia de nulidad en procesal penal. No puedo. Salvo que la ley me lo permita, que serían cosas distintas. Pero la regla es que es decir, la norma excepcional no puede ser aplicada analógicamente a otro caso. Claro, porque yo le consulto esto porque muchas veces en algunos procesos siempre se aplica supletoriamente. Claro, cuando la norma por ejemplo, en el Código Procesal Constitucional, el artículo 9, el título preliminar, dice que lo que no está previsto se aplica supletoriamente a la norma del Código Procesal Civil, en lo que fuera aplicable. Ahí está permitido, por ejemplo. ¿Correcto? Pero en otros casos no. Entonces yo no podría aplicar. Bien, señor, yo lo dejo ahí. Gracias por su atención.